alfarero, el herrero, el escultor. Las manos moldean, giran, calman, desplazan, dan vida, tallan, mezclan, encajan, ablandan, forjan. Tu salud a mano, con el osteópata y fisioterapeuta Javier Navarro. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tu Salud a Mano. Un programa especial, ¿por qué? Porque vamos a hablar del rey de la fisioterapia y lo vamos a hacer, como siempre, de la mano del fisioterapeuta y osteópata Javier Navarro, desde su clínica, ubicada en la calle Principado de Asturias 11 primero de Jaén. ¿Qué tal, Javier? Pues muy bien. El rey de la fisioterapia, el esguince de tobillo. Gran parte del común de los mortales seguro que ha sufrido de esguince de tobillo. Lo asociamos con un dolor en el tobillo, pero en realidad, ¿qué es? ¿Qué lo provoca? Mira, un esguince de tobillo, como cualquier esguince, es una distensión de un ligamento, ¿vale? Dentro de esa distensión hay diferentes grados, ¿eh? Está el grado 1, que es cuando se estira esa goma, esa estructura tan dura que es el ligamento, se estira, pero no se rompe, y un ligamento cuando se estira, luego no vuelve a su posición normal inmediatamente, ¿eh? Un material plástico, no es elástico, es plástico. Entonces, al estirarlo, tiene muchas fibras de colágeno muy resistentes y para que vuelva a su posición, pues ya se ha creado ahí una zona de inflamación, de irritación, el tejido se ha elongado y por lo tanto produce bastante dolor, tiene mucha sensibilidad, ¿eh? Luego está el grado 2 en el cual el ligamento, o ligamentos en plural, se ven afectados, se estiran y se rompen, pero se rompen parcialmente. Muchas veces la gente me dice, es que tengo una rotura de ligamento. Digo, una rotura de ligamento es un esguince. Así que el esguince es como más comúnmente se entiende, ¿eh? Pero realmente es una rotura parcial, pero rotura. Y luego el grado 3 es una rotura total. El grado 3 casi siempre es quirúrgico, ¿vale? Son los menos habituales, gracias a Dios son los menos habituales. Los más habituales es un grado 1 o un grado 2, ¿eh? Y entonces, a tu pregunta de qué es un esguince de tobillo, pues es una distensión, como digo, de diferentes grados de los diferentes ligamentos que tiene el tobillo. Esto es un pie, realmente aquí se ve mucho toda la zona muscular y tendinosa, pero los ligamentos pues van desde el peroné, ¿eh? desde la tibia a los huesos principales del tobillo, o de la parte de fuera, que es el más común, que es el peroné, a también a los huesos principales del tobillo. En la parte de fuera tenemos tres, ¿eh? Uno muy horizontal, otro que va en perpendicular y otro que va hacia posterior. Cada uno al calcáneo, al escafoide y a la primera cuña. Y luego por dentro también son menos frecuentes, porque torcerse el tobillo hacia adentro es más raro, ¿eh? Los más frecuentes, ¿cuáles son? Porque con el pie hagamos así, ¿vale? Que vayamos en carrera, un escalón, se nos tuerza el tobillo y nos haga aquí una inflamación importante. Además es muy escandaloso, el esguince de tobillo es muy escandaloso, casi siempre produce una inflamación muy rápida porque se produce un edema que se llama de Morel-Lavallée, es una inflamación rápida de todo lo que hay debajo de la piel y produce que ahí llegue mucho líquido, mucha linfa, y en cuestión de 5 minutos se produce una inflamación rápida, ¿eh? Entonces, eso por un lado. Y el esguince de tobillo de la cara interna es muchísimo menos común, como decía, pero también afecta, y afecta a ligamentos. Y en algunas ocasiones, sobre todo en jugadores de baloncesto, es muy típico por los saltos que se lo tuercen hacia adentro, hay una distensión de ligamento de la parte externa y luego de la parte interna, ¿sabes? Y entonces ya el edema es brutal. El ligamento tibial, ¿eh? El tibio peroneo astragalino es un ligamento que va de la tibia al peroné y al astrágalo. Entonces está haciendo mucho dolor en esta zona, aquí como si nos estuvieran presionando la parte de delante del pie. El esguince de tobillo, como bien has dicho al principio, es como el rey de la fisioterapia, porque es como más se nos ha conocido a los fisioterapeutas por la rápida recuperación que tiene. Reducimos el tiempo de reposo en la mínima expresión y ha sido muy visto a nivel televisivo en el tema, pues, con el fútbol, ¿no? El fútbol es un deporte lesivo, de contacto, y los esguinces de tobillo, de rodilla, son muy frecuentes. Entonces, cuando ven a un futbolista que se acaba de hacer un esguince y a las semana y pico ya está entrenando y a las 2 semanas está ya jugando, pues dicen, leche, ¿y por qué a mí me han mandado 3 semanas de férula, ¿no? O de escayola? Esto aquí algo pasa. Y la gente pues ha empezado a mover. Entonces la fisioterapia ha ido avanzando mucho y en el campo de la recuperación ligamentosa es muy grande el avance que hay, reduciendo al mínimo el tiempo de reposo. Hay que hacer un poco, hay que hacer, pero no 3 semanas.
porque 3 semanas a una persona de a pie, pues bueno, a lo mejor no le importa tanto, pero a un jugador de élite, a un deportista que tratamos, deportistas de diferentes federaciones de atletismo o jugadores de fútbol o de tenis, que colaboramos con diferentes entidades, que le digas, te tengo que tener parado 3 semanas, pues cuando arranca la temporada están en muy baja forma y entonces pues no podemos hacer eso. El tratamiento a pie de pista, como yo digo, en el tema de los esguinces de tobillo, como en la gran mayoría de las lesiones, es muy importante, tratarlo pronto. Pero cuando está el edema, hay al máximo que dicen que no te toquen. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tampoco nos vamos a poner desde el principio a tocar profundamente para provocar dolor, pero sí a corregir esa estructura que está produciendo un daño. Porque cuando el tobillo se tuerce, cuando tenemos esa torcedura que decimos vulgarmente, ¿no? Esa torcedura de tobillo, los huesecitos del tobillo, que tenemos muchos, se malposicionan. Dice, tengo el tobillo abierto, ¿vale? Un tobillo abierto, lo mismo que una muñeca abierta, es que los huesos del tobillo pues están mal colocados, entonces pues, a lo mejor cruje y después de un esguince se queda ahí un crujido crónico, una inflamación crónica, un movimiento impedido de flexión dorsal o de flexión plantar, está limitado. Dices que con un pie subo mucho más que con el otro o bajo mucho menos que con el otro, Entonces, esos son malposiciones de estos huesecitos de aquí. Con técnicas osteopáticas colocamos eso. Desde el principio, a pie de pista, si lo hacemos en caliente, es mucho más fácil y le quitamos al paciente mucho tiempo de reposo, ¿vale? Además que yo creo que el claro ejemplo, quien no se ha roto quien no se ha hecho un esguince a lo mejor de pequeño, jugando, saltando o cualquier cosa, claro. Y la única solución para curar un esguince de tobillo no hace tantos años era, como tú bien decías, reposar, estarse quieto, y sin embargo ahora llegas a la clínica y con un determinado tratamiento se puede recuperar muy rápidamente, ¿vale? Es verdad que el tratamiento conservador a nivel traumatológico cada vez se hace menos, pero se sigue haciendo, A nosotros nos vienen con esguinces todavía, en el 2016, en pleno siglo XXI, con una férula, ¿sabes? Y un grado 1, y nos vienen con una férula, o un vendaje desde la punta del dedo del pie hasta por encima de la rodilla. Yo, en ese aspecto nos gusta que haya reposo, pero el mínimo posible para evitar otros males mayores, es importante, y el tratamiento conservador estamos a favor, pero no en todos los casos, ¿vale? El pluralizar, siempre hay que hacer cada caso un mundo, cada caso es diferente, no hay 2 esguinces de tobillo iguales, ni siquiera en el mismo paciente, si una vez tiene una lesión en un tobillo y tiene el otro, pueden reaccionar igual, a lo mejor reaccionan muy diferentes, ¿vale? Entonces hay que hacer cada caso diferente, y por supuesto el reposo es necesario, pero lo mínimo, y si lo cogemos a tiempo prácticamente va a ser nulo. Con un buen vendaje que le hacemos no desde la puntita del pie hasta la rodilla, sino sujetando las estructuras afectadas, el paciente puede apoyar desde el principio, y la carga, el estímulo vertical de carga al pie le beneficia. Es como un ejemplo que pongo también que se entiende fácil. Si se nos rompe una taza, se nos cae al suelo y se rompe una taza y la pegamos con pegamento, al ponerle el pegamento lo ponemos y soltamos, no, normalmente se hace presión. Esa presión vertical, que si la hacemos en oblicuo se va a soltar, si la hacemos vertical va a hacer que el pegamento se cierre antes, ¿no? Pues cuando hay una fractura o hay un esguince de tobillo, realmente hay que hacer una carga controladísima, por supuesto, por un profesional, pero hay que hacer una carga para que cierre y que se estimule, porque cuando le quitamos una escayola a un paciente, porque ha llegado su tiempo, que ha cumplido el tiempo que ha dicho el protocolo médico, cuando nos vienen con una escayola, cumplimos ese protocolo, ¿vale? Y cuando lo quitamos y empezamos a hacer la rehabilitación, los dolores que sufren en la planta del pie ese paciente, el miedo que tiene a moverlo, es brutal, ¿sabes? En muchas ocasiones dice, ¿pero por qué cojeas? ¿Te duele? Y dice, no, no me duele, pero es que tengo miedo. Tanto tiempo inmovilizado. Efectivamente, tanto tiempo inmovilizado hace que pierdas confianza, que tengas sensibilidad. Entonces, el esguince de tobillo es muy importante en fisioterapia, lo tratamos diariamente. En épocas estivales de buen tiempo se producen más, porque se hace más actividad física fuera de las casas, fuera de los gimnasios, y hay más torcedura. Y entonces pues un tratamiento adecuado temprano produce que la mejoría sea mucho más rápida. Es verdad que hay algunos que pueden dar la tabarra porque el apoyo sea inadecuado y hay que hacer otras cosas, pero va muy bien. Además se me ocurre
tiene que ser muy frecuente, ya no solo en deportistas, una mujer con tacones muy frecuente que nos torzamos el tobillo. Sí, la hiperlaxitud que tienen las mujeres, tenéis mucha más elasticidad que los chicos, entonces esa hiperlaxitud, que es un aumento de la movilidad articular, hace que estéis más predispuestas, y encima luego el zapato alto, con tacón, pues hace la pisada mucho más inestable. Si ponemos el zapato, el pie en esta posición y los dedos se flexionan hacia arriba, ese tobillo está continuamente soportando cargas transversales, laterales, hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, que va irritando el ligamento. Y ya es frecuente los esguinces por estrés, que eso no es tan conocido. Que me digan, hace poquito hemos tratado a un paciente en la clínica, un chico joven, que traía una inflamación en el tobillo y mucho dolor. Encajaba todo con un esguince, ¿vale? ¿Te lo has torcido? ¿Has tenido algún golpe? No, no he tenido ningún golpe, pero he andado mucho, me he estado de viaje, he usado un zapato nuevo y he andado mucho, y era terreno pedregoso, hemos estado haciendo senderismo, hemos estado haciendo tal. Entonces, ese movimiento que estoy comentando del tacón puede producir que el tobillo se inflame y producir un esguince, y que ecográficamente se vea el ligamento afectado. Y dice, pero si no me lo he torcido, dice, bueno, gota a gota se llena un vaso, y puede producir un esguince, como digo, por estrés del ligamento, no por estrés del paciente. ¿Vale? Que el ligamento se estrese y rompa alguna fibrilla y provoque inflamación. Para diagnosticarlo, imagino que lo tenéis fácil, ¿no? Sí. Es algo que visualmente enseguida se detecta. Sí, los esguinces de grado 2 se detecta muy fácil, ¿vale? Es evidente, y más si ha habido un traumatismo, ¿vale? Tenemos que ver si hay algo más. Eso es lo más difícil, si hay algo más, si es que ha habido una predisposición, si es que esta articulación está mal posicionada de antes del esguince, o pisan mal, o tiene una rodilla que está afectando en torsión y puede afectar al tobillo, o ha habido un esguince en el otro pie o en la otra rodilla y ha estado cargando durante mucho tiempo. Lo difícil es ver la causa de eso. El verlo está claro, ¿vale? Si es un esguince de grado 2. Cuando es un grado 1, que es ya más leve, y hay un dolor ahí recurrente en la zona, pues es un poquito más difícil, ¿eh? Y también hay muchas veces que se confunden, que nos llaman por teléfono el paciente, mira, parece que tengo un esguince, el tobillo me duele, y no es un esguince, es un problema irradiado de un nervio que pasa por la parte de dentro del pie, que es el tibial, el nervio tibial posterior, una rama del ciático, y duele un montón el pie. Y por la parte de fuera están otros nervios también, que son los peroneos. Entonces, ¿da dolor en la zona? Sí, pero no es un esguince. Le hacemos la ecografía y en vez de ver, como estamos viendo aquí en la imagen, que el ligamento, ¿qué es esto de aquí? Esto es un pequeño vídeo que hemos puesto de un paciente que tenía un esguince de hace tiempo y que vino porque tenía problemas recurrentes en ese tobillo. Se ve todavía lesiones, restos de lesiones en el ligamento. Entonces nosotros le hacemos la ecografía. Este está con Doppler, precisamente porque lo hicimos para ver si había algún problema de vasos también, sanguíneos. Y si ese paciente pues tiene dolor, nos encaja con toda la sintomatología y vemos el ligamento inflamado, esguince, ¿vale? Pero si vemos ligamento correcto, no hay problema. El tobillo tiene su recorrido articular correcto, bien, y andando le duele y en reposo, cuando duele en reposo, no es un esguince. Casi seguro, y sobre todo si no se le ha torcido, ¿vale? Si no ha habido un traumatismo previo, pues puede haber una irritación de un nervio. Es poco frecuente, pero hemos tratado casos, de aquí, la parte de dentro del pie, toda la parte interior del pie, aquí está el seno tarsiano. El seno tarsiano da mucho dolor en esta zona y se confunde con un esguince de tobillo, lo confunde el paciente. Acude al profesional, debemos de saber diferenciarlo de forma clara. Decías que era un paciente que hace tiempo tuvo un esguince y es Sí. porque quizá, no sé si existen los esguinces crónicos, a lo mejor por esa forma que antiguamente tenían de curar, que era reposo y nada más. Sí, muy frecuente, Patricia. Los esguinces crónicos son muy frecuentes. La palabra crónica es una palabra que a mí me gusta usar, ¿vale? Porque supone que es para toda la vida, ¿no? Siempre la asociamos crónico para toda la vida. Crónico realmente es más de 6 meses. En medicina se le dice, cuando algo es crónico es que llevan más de 6 meses sufriéndolo, no que sea para toda la vida, no siempre. O sea, lo confundimos el término crónico o se abusa del término crónico, ¿vale? Porque realmente hay ciertas enfermedades que son crónicas, que son para toda la vida, y esto un esguince no tiene por qué ser crónico. Si lo tratamos, ¿que puede costar más? Sí, pero se puede tratar. Entonces, aquí este paciente pues tenía dolor recurrente en la zona del tobillo y claro, no se curó bien. Lo curó pues, solamente con reposo, que baja el dolor, pero si estaba mal posicionado, que efectivamente estaba,
un huesecito del tobillo, el astrágalo en concreto, pues estaba pisando mal, estaba haciendo que poquito a poco se erosionara y se irritara la zona. Y no provocara un dolor invalidante de no poder andar, pero sí de no poder hacer actividad deportiva. Entonces, pues tratándolo con los diferentes medios que tenemos, que podemos hablar, pues se recuperó. Los tratamientos imagino que varían, como siempre, según el grado de la patología. Si vienen agudos, de mírame no me toques, como digo yo, ¿sabes? Pues realmente no vamos a hacer una terapia manual ahí pum pum, porque claro, irrita más la zona. Ponemos la Vacumed o la Vacuesport, que hace un efecto de vacío intermitente y drena el tobillo muy rápidamente y sin dolor ninguno. Ponemos el láser en los agudos, que baja la inflamación, y movilizamos suavemente la zona y ponemos un vendaje. Ya le vamos dando vida a ese ligamento afectado. Es un esguince crónico. Volvemos a la palabra, ¿vale? Pero que lleve más de 5 o 6 meses y que no se le ha curado, que sigue ahí con molestias, que anda, vale, viene andando, pero le sigue doliendo. A ese hay que hacer ya otro tipo de tratamiento. Hay que valorar, por supuesto, cómo está la posición de ese tobillo, cómo está la posición de esa rodilla, de esas lumbares, dorsales y hasta cervicales. Yo voy con un esguince de tobillo y me ven bien tocando el cuello y dicen, Javier, me duele el tobillo, pero es que tú eres de la cabeza hasta los pies. Y cuando ha pasado tanto tiempo, pues se adapta a todo. Y viceversa. Me vienen pacientes con dolor de cuello que han tenido un esguince de tobillo y tratándole el tobillo se le quita el dolor cervical, ¿vale? Entonces la conexión del cuerpo es tan grande, ¿sabes? Hay una tela tan enorme, todo tan relacionado que puede afectar a una cosa u otra. Entonces a los crónicos, a los pacientes que llevan mucho tiempo con ese esguince, pues tenemos que tratar, por ejemplo, con la EPI. La EPI que tenemos nosotros es la XM Omega, que es el último modelo, y hacen que sea mucho menos doloroso, menos sensible. Entonces, pues trabajamos la zona con un tipo de aguja, usamos unas agujas especiales, que prácticamente indoloras, y ecoguiadamente trabajamos el ligamento, le damos un estímulo para que se regenere, porque a lo mejor se ha formado ahí una fibrosis, una cicatriz, que está haciendo que le duela, que no se estire igual. No es lo mismo un zurcido en un ligamento que está haciendo esa cicatriz que no se estire igual, a que si lo tenemos totalmente elástico. La EPI sirve para romper esas adherencias, para regenerar tejido. Es mínimamente invasivo y mínimamente sensible y hace un efecto maravilloso en crónicos. Y luego las movilizaciones que hacemos son muy buenas, también con el láser y terapia de vacío. Tenemos muchas herramientas que podemos hacer que ese ligamento pues mejore rápidamente. Y sobre todo pensando en los deportistas y manera de prevenir sufrir un esguince, calentando a lo mejor antes de jugar o el movimiento al final. Para eso nuestro redactador, el redactador deportivo que tenemos en la clínica, hace un trabajo maravilloso para evitar recaídas, sobre todo en deportistas o quien lo necesite. Nosotros siempre, después del trabajo fisioterapéutico, pasamos a nuestro redactador con este tipo de lesiones traumáticas para evitar recaídas, tanto en deportistas como en gente de a pie. Hay que trabajar la musculatura del tobillo, hay que crear una tobillera, entre comillas, una tobillera natural, que es la musculatura. Si tenemos un tobillo fuerte, estable, o tobillos fuertes y estables, y una buena pisada, ¿se puede torcer? Sí, pero es más difícil. Y si te lo tuerces, pues todos nos hemos torcido alguna vez el tobillo y no hemos sentido ningún dolor, porque ha sido una leve distensión, el ligamento ha aceptado ese estiramiento y ha vuelto a su posición, sin ningún problema. No ha sido lesivo, tenemos una estabilidad. Y otra vez, en la torcedura más tonta, que nos pilla con una inestabilidad, pues tenemos un esguince de grado 2 y estamos con muletas. Entonces hay que tener un refuerzo muscular importante y eso es un trabajo que hacemos también en nuestra clínica con el redactador deportivo. Y aunque sea el rey de la fisioterapia, seguro que hay mucha gente que no lo sabe, un esguince de tobillo se puede recuperar rápido, no es necesario pasar tres semanas con el pie en alto, ¿no? Es verdad que se puede, si lo tratamos pronto, si lo tratamos bien desde el principio, la recuperación es rápida. Es verdad que todo ligamento, toda estructura requiere su tiempo de reposo y su tiempo de recuperación, pero lo que hacemos también con la fisioterapia en el esguince de tobillo es evitar las recaídas, porque cuánta gente dice, si yo en este tobillo llevo ya 5 o 6 esguinces, ¿vale? Las recaídas son mucho más difíciles si lo curamos bien, porque con el reposo vamos a quitar el dolor, pero esa estructura está dañada y es más fácil que se lesione, ¿vale? Y lesione a otras, porque son los cimientos de nuestro cuerpo, el pie y el tobillo, y un mal apoyo continuado pues puede provocar otras lesiones que aparecen y no las asociamos al tobillo, ni muchísimo menos.
Una vez más nos quedamos con que hay que cuidar nuestro cuerpo y sobre todo el que soporta nuestro peso, pie, tobillo, rodilla. Exactamente. Y hacer caso a las señales. Porque muchas veces, si un esguince, yo me espero que se curara solo. Efectivamente, eso es un error, hay que acudir pronto, tratarlo rápido y cuanto antes se acuda, menos recaídas tendremos, es más difícil evitar lesiones, es más fácil evitar lesiones futuras. Pues Javier, muchísimas gracias. Pues gracias a ti, hasta luego. Cuídense, ya saben, estaremos de nuevo próximamente aquí en Tu Salud a Mano. Sean felices. Just for you.